Gentiles amigos, bienvenidos a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Hablaremos en esta ocasión con el maestro Víctor Manuel Ornelas Carsolio, maestro en Justicia Federal, de dos temas. Uno, el allanamiento de la Embajada de México en Quito, Ecuador. Y dos, el tema del debate entre aspirantes presidenciales que organizó el Instituto Nacional Electoral este domingo recién pasado. Saludamos al maestro Ornelas Carsolio. Mi querido Víctor, la verdad, qué gusto. ¿Cómo estás? Igualmente, querido Jorge, muy bien, afortunadamente, espero lo mismo para todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias y todo muy bien. Muy buenas tardes. Por favor, primero tu opinión sobre lo que ocurrió en la Embajada de México en Quito, Ecuador. Mira, querido Jorge, la verdad es que sin duda alguna es un evento muy desafortunado por donde quiera que se le vea. Eh, Ambas partes aducen violaciones recíprocas a diversos tratados y creo que ambas partes, desde luego, tienen razón. Por una parte, el presidente López Obrador, ese presidente que de manera continua, permanente, sostiene que la mejor política exterior es la política interior, ese presidente que sostiene que el respeto al derecho ajeno es la paz, ese presidente que sostiene que no le gusta intervenir en las decisiones de otros estados, de otros gobiernos, bueno, pues es justamente el presidente que de manera arbitraria, de manera dolosa y violando dispositivos internacionales, decidió darle asilo a una persona que tiene dos sentencias condenatorias firmes en su país por la comisión de diversos delitos, que está igualmente siendo investigado y procesado por otros tantos, y a pesar de ello y contrario a la Convención de Caracas, deciden asilarlo. Por otra parte, el presidente de Ecuador, igualmente violentando la ley, el Tratado de Viena, decide de manera arbitraria irrumpir en la sede de la Embajada de México en su país para detener a este delincuente. Y digo delincuente porque sobre él pesan dos sentencias firmes. Esto, sin duda alguna, querido Jorge, es un hecho arbitrario por parte de ambos gobiernos. El presidente López Obrador, que dice que no le vengan con que la ley es la ley, se encontró otro exactamente igual a él, que sostiene seguramente que no le vengan con que la ley es la ley, y finalmente se ha encontrado en una afrenta de callejón que, hay que decirlo, involucra única y exclusivamente a los gobiernos de México y de Ecuador, que tendrá que ser el Tribunal Internacional de Justicia quien resuelva, apegado a derecho, lo que conforme a estos dispositivos tenga que resolverse, sancionando a quien tenga que sancionar. Y los pueblos de México y Ecuador no debemos de involucrarlos en un tema estrictamente político, querido Jorge, porque el presidente ha tratado de sacar raja política justamente de esta circunstancia, tratando de desviar la atención de asuntos mucho más importantes, y me parece que es hacerle el juego, ¿no? Siguiendo o dándole mayor importancia de la que tiene este evento, aun cuando desde luego es significativo y trascendente. Debemos de tomarlo con mesura. Lo que sí hay que decir, querido Jorge, es que en este sexenio han sido 3 embajadores de nuestro país a los que han declarado en distintos momentos como personas no gratas y han sido expulsados de los países en los que se encontraban representando al Estado mexicano. Esto, sin duda alguna, exhibe una descomposición de la diplomacia mexicana, digamos, otro problema más, otro récord negativo para esta administración. Totalmente, totalmente de acuerdo.
Dices bien cuando hablas de que los pueblos de México y Ecuador deben mantenerse al margen de un conflicto que es eminentemente político. Pero ¿qué tal y que al inicio del primer debate presidencial, la candidata del presidente López Obrador, la candidata de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, felicitó, felicitó al personal de la Embajada de México en Quito por su valentía? Pues mira, querido Jorge, es lo que te digo, es tratar de sacar raja política de un escenario que seguramente no previeron, porque, insisto, el presidente de Ecuador es otra persona a quien le importa un poco la ley, la norma, y violentándola afrenta justamente este aspecto estrictamente político y diplomático. Y bueno, pues la candidata de la coalición del gobierno, pues aprovecha esta circunstancia para tratar de exaltar un nacionalismo malentendido, y me parece que esto es justamente deleznable, como cuando tratamos de sacar raja política de una circunstancia que afecta o puede afectar a algunas otras personas, no importándonos esto y privilegiando siempre buscar el beneficio antes que el apoyo que requieran otras personas y la solución de un conflicto. Me parece que ahí también la candidata de la coalición gubernamental se equivoca, pero bueno, finalmente habrá quienes celebren este tipo de conductas. La candidata opositora Xóchitl Gálvez trajo a colación en el debate el tema, por ejemplo, de la línea 12 del metro, del accidente aquel trágico y de la tragedia ocurrida en el colegio Repsamen. Y la candidata del oficialismo respondió que quería sacar raja política con el mismo lenguaje y con la misma estructura ideológica del presidente López Obrador. ¿Aplica esto de que Xóchitl Gálvez quiso sacar raja política? Sí, yo creo que sí, Jorge. Mira, si bien es cierto, hay que señalar el hecho, el suceso, y hay que, digamos, ser puntuales en el aspecto de que lo que se ha mantenido es impunidad respecto a que todavía después de todo este tiempo no ha habido responsables, no ha habido personas a quienes se haya sancionado por estos hechos. Me parece que en términos generales, tratar de obtener un beneficio o lucrar con estos aspectos debe ser censurable. Cuando en cambio lo que se busca es justamente que se haga justicia, como también lo refirió la propia candidata de oposición, que no era un tema de lucrar, que era un tema de señalarlo y buscar que se hiciera justicia y buscar que se persiguiera a los responsables, entonces el matiz cambia. Sin embargo, me parece que a pesar de ello, siempre hay esta perversa intención de sacar beneficio con este tipo de tragedias, como en su momento lo hicieron, desde luego, los opositores en el caso de la guardería ABC. E insisto, me parece que lo que hay que buscar, que lo que hay que perseguir es que estos actos se sancionen y se sancionen de manera ejemplar para efecto de que no vuelvan a suceder y, desde luego, reparar los daños a las víctimas, que es un aspecto también sumamente importante. ¿Alterará el debate de este domingo las tendencias que favorecen a Claudia Sheinbaum hasta el momento con miras a los comicios del 2 de junio? No, no creo, querido Jorge, me parece que fue un debate muy lineal. Me parece que la candidata de oposición le faltó ser mucho más enérgica, mucho más enfática en algunos aspectos. La candidata del oficialismo simple y sencillamente negó, no tuvo capacidad de respuesta, pero ella sabe que con el margen que tiene de ventaja lo puede administrar adecuadamente. Yo creo que del resultado de este debate, la candidata de oposición tiene que tomar medidas urgentes y darse cuenta que tiene que ser mucho más agresiva, mucho más contundente, y que tiene que lograr convencer en el tiempo que queda
a esta parte de la población que aún no ha decidido su voto y que desde luego definirá la elección. Es que la herencia del PRIAN y el PRD es muy pesada, ¿no? Sí, sí, sin duda, son partidos que se han estigmatizado, que han desde luego incurrido en excesos, en tropelías, pero me parece que no todo ha sido malo. Y en este sentido, yo creo que la candidata debe de exponer de manera más adecuada, más contundente sus ideas y desde luego exhibir la corrupción desbordante y desbordada que hay en la actual administración, todas las deficiencias, todas las mentiras que todos los ciudadanos vemos día a día respecto de lo que esta administración prometió y no cumplió. Yo creo que en estos dos aspectos fundamentales es en los que se tiene que enfocar la oposición, buscando justamente poder captar a esta parte del electorado que aún no decide. Todos los demás estamos prácticamente claros respecto de por quiénes vamos a votar y cómo vamos a votar. Y por eso, insisto, es esta parte que todavía no decide a la que hay que atender y es una gran oportunidad para la oposición. Muy bien, querido Víctor, nos extendimos, pero valió la pena. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo afectuoso, querido Jorge, a ti y a todos nuestros amigos. Correspondido. Gracias también a la doctora en Administración Pública, Laura Flores Reyes, por haber inspirado y hecho posible esta serie de entrevistas con el maestro Ornelas Carsolio. Sobre todo, gracias a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.